Vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy vamos a entrar en materia ya práctica de cómo se interpreta un texto bíblico, pero siguiendo unos pasos para hacerlo. Le voy a leer una historia y quiero que usted esté atento de esa historia. Dice así: Andy era un detective en la ciudad de Nueva York, conocido por todos como el infalible. Nunca había fallado un caso. Su enfoque consistía en buscar los detalles en el lugar de los hechos, luego ir alrededor buscando pistas en las casas, en el barrio, en la ciudad y finalmente relacionar todos sus hallazgos con los crímenes similares que se cometieron en el pasado. En una ocasión estaba revisando un crimen en una de las avenidas más transitadas de la ciudad junto con su compañero de trabajo. Lo primero que hizo fue llegar al lugar y revisar el cuerpo. Duró casi 2 horas revisando solo la herida en el cuerpo muerto de Francisco Pérez. Revisó el tamaño de la herida, su profundidad, las esquirlas del arma utilizada que estaban en el cuerpo. Revisó la forma en que la bala atravesó las diferentes capas de piel. Tomó muestras de sangre de la víctima y siguió otros procedimientos alternativos. Su idea era no perder ningún detalle de la herida. Él no tomó una fotografía, sino que realizó un dibujo de la herida hasta el punto que la imagen quedó grabada en su cabeza. Acto seguido, prosiguió a extraer la bala que yacía en el cuerpo, con sumo cuidado para no contaminar la evidencia. Tomó nota exhaustiva del material de la bala, el estilo, a qué tipo de arma correspondía, desde hace cuánto tiempo se vendían esas armas en la ciudad, en el país y en otro tipo de anotaciones que él consideró importante para revelar quién era el asesino. Una vez terminó de revisar la herida y la bala, prosiguió a revisar el cuerpo en su totalidad. El lugar de la herida era el pecho de Francisco Pérez junto al corazón. Él quería encontrar más heridas causadas por golpes, forcejeo, etc. Pero no encontró ninguna. Sin embargo, ahora se disponía a revisar si había elementos o evidencias que revelaran al asesino en el cuerpo de la víctima. Quería saber si había cabellos, uñas, saliva, sudor u otro detalle que revelara al asesino, pero no encontró absolutamente nada. Por esa razón, empezó ahora a revisar la escena del crimen. Revisó el suelo para ver si había pisadas, chicles, cigarrillos u otros. Encontró ambos y tomó muestra de la saliva en ellos. Ya era bien entrada la noche cuando terminó de hacer este trabajo. Sin embargo, era un hombre tenaz y no quería dejar la escena del crimen sin la suficiente evidencia. Así que ahora pidió a su compañero de trabajo que lo acompañara a realizar entrevistas en el lugar. Como era una avenida, solo habían locales comerciales, pero aún así hizo el trabajo. Al día siguiente fue a las tiendas de armas en la ciudad y preguntó por el tipo de arma que coincidía con la bala y el tipo de herida. Resulta que era un arma poco frecuente y de baja rotación en las ventas. Luego fue a otra tienda de armas, realizó las mismas preguntas y supo que un ejemplar se había vendido en el último año. Con esta información y lo encontrado en la saliva del chicle, resulta que apuntaba a la misma persona, Pedro Navaja, quien hacía un año había salido de la cárcel. Él lo negaba todo, pero toda la evidencia estaba en su contra. ¿Cómo le pareció esa historia? Ese es un detective, ¿cierto? Y un detective, cuando está examinando una escena del crimen, él no asume las cosas. Él simplemente va a ver lo que hay allí. Él no dice, a mí me parece que como que lo empujaron y se mató. No, él va y mira todo lo que le indique la forma en que esa persona fue asesinada. Nosotros, cuando estamos interpretando la Biblia, y ya lo vamos a explicar en el cuadro que usted tiene ahí arriba, cuando estamos interpretando la Biblia vamos a seguir unos pasos. Y yo hice un cuadro para explicarle más o menos en su mente quede cómo nosotros abordamos el texto bíblico, cómo abordamos un versículo bíblico para entenderlo, ¿sí? Estos pasos corresponden a todo el proceso de interpretación de la Biblia. No es nada nuevo, simplemente es una forma de verlo de una forma más clara y se llama la clave veo. Está en la parte superior de su hoja, la clave veo o los pasos veo. ¿Qué significa veo? Veo es una palabra que indica tres pasos. El primero es ver,
la V que usted tiene en el principio. Vamos en el cuadro donde dice ítem, vamos hacia abajo. La V significa ver, la E significa entender y la O significa obedecer. Entonces ese veo va a ser como un mapa que le va a servir a usted para ir avanzando en cómo se interpreta un versículo. La V corresponde a donde dice cuál es mi rol en este punto, o sea, ¿quién es usted cuando está interpretando la Biblia en este punto? Usted es un detective. Usted va a encontrar todos los detalles del texto bíblico, todo lo que usted encuentre, todas las cositas por pequeñas que sean, usted las va a ir observando para detallar lo que está allí. Siguiente cuadro donde dice ¿cómo lo hago? Ya lo dijimos, ver los detalles del texto bíblico y tomar notas. ¿Y qué debemos buscar en el texto bíblico? Sustantivos, verbos repetidos, otros verbos, conjunciones, contrastes, comparaciones, listas, causa y efecto, lenguaje figurado, pronombres, etc. Todo eso lo vamos a explicar poco a poco mientras vamos avanzando en el curso. Entonces, hermanos, lo que sigue en este curso va a ser el desarrollo de este proceso que ustedes tienen ahí en ese cuadro. Vamos a tomar unas semanas para enseñarle cómo usted va a cumplir el rol de detective al ver el texto bíblico. Pero quiero que usted tenga eso en mente. Son 3 etapas diferentes y no se pueden mezclar una con la otra. Es decir, yo si estoy viendo el texto, yo no voy a saltarme a hacer preguntas de interpretación, porque hasta ahora estoy observando los detalles, ¿sí? Si estoy en el último paso donde dice aplicar discípulo, pues yo no voy a observar porque se supone que ya lo hice, ¿sí? Entonces ya les expliqué la primera letra que es ver. Ver es observar el texto bíblico, lo voy a hacer como lo hace un detective y los detalles que voy a ver son palabras en el texto y demás. La siguiente es E, de entender. Y el rol o el papel que yo voy a desempeñar en ese paso es estudiante. ¿Y los estudiantes qué hacen? Preguntas. Entonces usted va a hacer muchísimas preguntas. Todas las que usted se imagine que surjan ahí en el texto, usted las va a hacer. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Qué significa tal palabra? ¿Será que quiso decir esto? X o Y. Todo ese tipo de preguntas usted las va a hacer en el segundo paso. Ahí donde dice ¿cómo lo hago? En entender dice, hago preguntas y las respondo con el texto bíblico o en su defecto con herramientas de estudio. Entonces, yo voy a hacer preguntas al texto bíblico y las voy a responder ¿con qué? Con el texto bíblico. Y si no encuentro la respuesta ni en el texto ni en el contexto, entonces ¿qué voy a hacer? Consulto una herramienta de estudio bíblico. Eso también lo vamos a ver en su momento. ¿Qué tipo de preguntas hago yo? Donde dice ejemplos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo se relaciona esto con? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a ir desarrollando. La última parte o etapa o paso es obedecer. La O de obedecer. Y su rol en esa etapa es el rol de ¿qué? De discípulo. ¿Y qué debe hacer en ese rol? Aplicar la enseñanza bíblica de ese versículo. ¿Cómo sucede eso? Luego que usted ha observado el texto, le ha hecho anotaciones, verbos, todo esto, luego que ha hecho preguntas, usted relaciona todo eso, saca una idea central y hace la siguiente pregunta donde dice ejemplos. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de mi vida donde puedo aplicar este principio bíblico? Pueda que, digamos, en este momento parezca un poco confuso, pero vamos a ir viendo parte por parte, vamos a ir paso por paso y vamos a ir entendiendo cómo se hace todo esto y van a ver lo fácil que es. Este procedimiento que vamos a seguir en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría, lo he tomado de un libro que se llama Expedición a través de la palabra, guía para entender y aplicar la Biblia. Los autores son Duval y Hayes, un libro que recomiendo totalmente para toda la iglesia. Muy buen libro para interpretarla. Entonces van a ver muchos conceptos que yo tomé de esos autores. Entonces con esto en mente, hermanos, tenemos 3 pasos que vamos a seguir a la hora de abordar el texto. Primero, vamos a ir al texto y vamos a observarlo, así como un detective observa el texto, con esa mentalidad de encontrar detalles, de encontrar por qué el Espíritu Santo colocó esta palabra allí, por qué esta coma, por qué esta otra palabra, por qué se repite esto. Vamos a observar esos detalles allí. Vamos a tomar nota de esas cosas que vamos encontrando
en nuestra observación del texto. Luego de que terminemos esto, empezamos a hacer preguntas de interpretación bíblica y finalmente aplicamos la enseñanza a nuestras vidas. Entonces, hermanos, esos 3 pasos que estamos detallando allí en ese procedimiento, yo le recomiendo a usted que esta hoja la rompa por la mitad, la divida y guarde ese cuadrito porque le va a servir, de aquí hasta que terminemos el curso, le va a servir para ubicarse en qué estamos, o sea, en qué proceso estamos de la interpretación. Sin embargo, las clases las vamos a dividir de la siguiente manera. Primero vamos a enfocarnos en cómo observar el texto. Vamos a ver varios ejemplos y varias clases acerca de esto. Y vamos a ir añadiendo cositas allí. Siguiente paso, vamos a ver cómo se hacen preguntas correctamente al texto y cómo se toma ese material para entender el texto correctamente. Y finalmente vamos a ver cómo se extrae la enseñanza bíblica de un texto bíblico y cómo se aplica a la vida de uno. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro ejercicio del día de hoy. Le voy a pedir el favor a Andrés y a Osquita, ¿sí? Si me ayudan a entregar estas hojas. Espero que haya traído sus colores. Les avisé hace 15 días. Pues el mismo número de bases está. Bueno, si no lo trajo, la otra clase tráigalos, porque vamos a estar usando los colores. Usted dirá, ¿para qué colores? Bueno, eso nos va a servir muchísimo para el estudio, muchísimo. Mientras les terminan de entregar las hojas, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Ya todos tienen su hoja? ¿Alguien falta por hojita? ¿Alguien falta por hoja? ¿Ya? ¿Todos? Ok. Bueno, hermanos, vamos a empezar con ese primer paso de ver. ¿Cuál es su rol en ese paso? ¿Cuál? Detective. Haga de cuenta que usted es un detective. En su hoja, en el cuadrito dice que vamos a ver verbos, sustantivos, etcétera, 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 ¿cierto? Hoy vamos a ver verbos y sustantivos. ¿Qué es un verbo y qué es un sustantivo? ¿Me ayudan? ¿Qué es un verbo? Una acción, una palabra que ¿qué? Que denota una acción. Muy bien. Entonces, los verbos, ¿usted se acuerda en el colegio cuando nos enseñaron yo amo, tú amas, él ama, vosotros amáis? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso se llama conjugar el verbo, ¿sí? Y conjugar el verbo es simplemente relacionar el verbo con cada una de las personas en una oración. ¿Cuáles son las personas de una oración? Yo, tú, él, ella, vosotros, etcétera, etcétera. Eso es muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué es sencillo? Porque usted lo usa todo el tiempo cuando habla. Usted no le dice a su hijo, hijo, usted no le dice como, ¿sí? Hijo comer el huevo, sino hijo, ¿qué? Cómete el huevo o come el huevo, ¿sí? Usted no le dice, si está refiriendo a ellos, usted no le dice, ustedes coman
Bueno, comer el huevo, algo así, bueno. Me enredé. El punto es el siguiente. Es que ustedes me pusieron nervioso. La culpa es de ustedes. Bueno, retomo el ejemplo. Ustedes usan la palabra, los verbos siempre cuando están hablando. Un verbo, sino que a veces no somos conscientes de que usamos un verbo, ni que usamos un sustantivo, etc. Los verbos, para identificarlos, son aquellas palabras que terminan en ar, o ir. O sea, comer, disfrutar, dormir, como les gusta a todos ustedes. ¿Sí? Pero eso no significa que se vaya a encontrar esa palabra terminada en ar, o ir en la Biblia. Porque la palabra en la Biblia ya está, ¿qué? Conjugada. O sea, puede decir no amar, sino de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Pueda que no diga dormir, sino que diga y todos los que creyeron en Cristo durmieron en Él. Durmieron. ¿Sí? O sea, es un verbo. ¿El verbo cuál? Dormir. Pero está conjugado y ahora es durmieron. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Entonces, un verbo es una palabra que denota una acción. ¿Sí? En el ejercicio que vamos a hacer ahorita más adelante, en los 3 versículos que usted tiene ahí, usted va a buscar palabras repetidas que sean verbos. Pero antes de eso yo le voy a explicar qué es un sustantivo también. Un sustantivo es lo mismo que decir un ¿qué? Nombre. Un sustantivo, vamos a usar la palabra nombre, pero no la quería usar porque nombre a veces es relacionado a Pedro, Pepito, Perencejo, etc. Pero nombre es, ¿qué? Valga la redundancia, el nombre que se le da a las personas, a los animales o a las cosas. Ejemplo, Juan patea la pelota. ¿Cuál es el sustantivo o nombre allí? Juan, porque Juan denota a una persona, ¿cierto? Patea, ¿qué sería? Verbo. Sí, es un verbo porque denota la acción. O sea, Juan está haciendo una acción, está ejecutando algo, está pateando. ¿Pero qué está pateando Juan? La pelota. ¿Pelota qué es? ¿Qué es? Sustantivo, porque es el nombre que le doy a una cosa. ¿Difícil? Fácil, ¿cierto? Sustantivos son nombres y verbos. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Todos allí, todos allí. ¿Alguien necesita una Biblia? Todos en Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios. Hasta ahí. En el principio creó Dios. Bueno, leámoslo todo, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el sustantivo allí? Dios es un sustantivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque denota, la palabra Dios denota ¿a quién? A una persona. Muy bien. ¿Qué otros sustantivos hay en ese versículo? Cielos y tierra. ¿Por qué? Porque es una palabra que denota ¿qué? Cosas. ¿De pronto habrá otro sustantivo allí? ¿Seguro? Observen bien. Principio. Principio es el nombre que le doy a ¿qué? A una cosa. Más adelante vamos a ver, como vamos a ver todas las palabras, ustedes se van a dar cuenta cómo se identifican muy fácilmente un sustantivo o nombre. Los verbos son muy fáciles de identificar, pero a veces los sustantivos pareciera que no son sencillos. Pero ¿por qué? Porque yo sé que principio es un verbo. Esto no lo vamos a ver hoy, pero se lo voy a adelantar. Porque principio tiene el artículo es el. El sustantivo principio
sé que es un sustantivo, es un nombre porque tiene el artículo el principio. Yo no digo lo casa, yo digo la casa. Yo no digo casa la, sino la casa. Entonces, ese la me ayuda a entender que ese es un sustantivo, casa. Entonces, ahí ese es un sustantivo también. Seguimos al siguiente versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El primer sustantivo o nombre, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque se refiere a una cosa, ¿cierto? ¿Qué sigue allí? Una palabra estaba. ¿Eso qué es? ¿Es un qué? Es un verbo, ¿cierto? El verbo estar, ¿cierto? Pero está conjugado, estaba, y está en pasado. Todo eso lo vamos a ver. La tierra estaba, entonces la tierra es un sustantivo o nombre, estaba es un verbo. Desordenada y vacía. Listo. Seguimos. Y las tinieblas, ¿qué es tinieblas? Y mire que ahora al lado está el verbo. Estaban sobre la faz. ¿Faz qué es? ¿Y qué es abismo? ¿Qué es abismo? Sustantivo. Espíritu de Dios, ¿qué es? Sustantivo, porque es el nombre que le doy a ¿quién? Al Espíritu de Dios. Se movía, verbo, porque moverse es una ¿qué? Acción. Sobre la faz de las aguas. ¿Aguas qué es? Sustantivo. ¿Difícil o fácil? Fácil, ¿cierto? Ya sabemos que un sustantivo es una palabra que se le da a las personas, a los animales o a las cosas. Si yo digo, el gato está llorando, gato es ¿qué? Sustantivo, ¿cierto? Es un sustantivo. Está es un verbo, porque es lo que está haciendo el gato, está llorando. ¿Listo? Vamos a ir viendo cada vez más detalles porque para entender la gramática de un versículo, pues yo debo saber qué relación hay entre un sustantivo y un verbo. Pero le adelanto algo, siempre el sustantivo es el que ejecuta ¿qué? La acción. Juan patea la pelota, el sustantivo es Juan. Patear es la acción que Juan ejecuta. Vamos a ir al taller que tenemos, son 3 versículos. Y vamos a empezar a aplicar el procedimiento de ver. Procedimiento de ver. Aunque este versículo tiene muchísimas palabras, usted solamente va a buscar las que yo le digo, para que usted vaya aprendiendo de a poquitos cómo funciona esto. El primer versículo es Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Las palabras que vamos a buscar son amor y mundo. Amor es un ¿qué? Es un verbo, perdón, es un sustantivo, pero también funciona como un verbo, porque yo amo. En este ejercicio es un verbo. Vamos a buscar todos los verbos que están conjugados. No tiene necesariamente que decir amor, puede decir otra palabra, ¿cierto? Usted lo va a resaltar un circulito rojo a todos los verbos que digan amar. Ya, hágalo en ese momento. Todas las palabras que sean amor, con rojo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Cuántas palabras amor hay en ese versículo?
Entonces, en la primera parte dice améis, después dice ama y después dice amor, ya como la palabra amor, ¿sí? Ahora vamos a buscar la palabra mundo. ¿Cuántas veces se repite esa palabra mundo? Con azul, color azul, un círculo sobre la palabra, alrededor de la palabra mundo. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántas palabras mundo hay en ese versículo? 6. Para las personas que lo hicieron con colores, cuando usted mira, se da cuenta que usted de una vez sabe qué es un verbo y qué es un sustantivo, con solo mirar. Los verbos les hizo un círculo ¿qué? Rojo. ¿Y los sustantivos? Azul. Cuando usted hace eso y usted después mira el versículo y dice, uy, ya identifico rápidamente en este versículo cuáles son verbos y cuáles son sustantivos. Y ese es el objetivo de hacerlo con colores, que podamos identificar rápidamente qué es qué en el versículo. ¿Listo? Entonces, ya que usted ha identificado las palabras que se repiten allí en ese versículo, usted más o menos tiene una idea de qué habla ese versículo. ¿De qué habla el versículo? ¿Del amor? ¿Del amor a qué? ¿Sí ven que es muy sencillo? Ya usted tiene una primera idea de qué significa este versículo. Con el solo hecho de qué? De identificar los verbos y los sustantivos. ¿Alguien tiene una duda hasta este punto? ¿Todo claro? Fácil, ¿cierto? Ahí donde dice notas del texto usted puede colocar algo como esto. La palabra amor se repite 3 veces. Es una anotación. Después puede escribir, la palabra mundo se repite 6 veces. Y usted dice, wow, hay harto mundo allí. Entonces, algo quiere comunicar ahí Juan con ese versículo. Y es que no amemos al mundo. Entonces, haga las anotaciones allí. Si usted... Otra anotación que usted podría hacer allí es, este versículo tiene que ver con el amor al mundo. También es una observación correcta que usted puede anotar allí. Acuérdese que en el paso de ver, nosotros observamos el texto y tomamos ¿qué? Nota de lo que encontramos. ¿Sí? Siguiente versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Aquí vamos a buscar solamente sustantivos o nombres. El sustantivo nombre que vamos a buscar es corruptible, incorruptible o similares. Corruptible, incorruptible y similares. Color azul. Los sustantivos son con color azul. Listo, le voy a ayudar un poquito allí. Corrupción, en el versículo 50. Y en el mismo 50, incorrupción. Versículo 52, al final, incorruptibles. Y en el 53, corruptible. Ahí adelante del versículo 53, incorrupción otra vez. Versículo 54, corruptible y también incorrupción. ¿Cuántas palabras habrían en total? 7 palabras.
¿cierto? Aquí no identificamos verbos. Una anotación, no vaya a resaltar la palabra así, no vaya a hacer esto. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer eso con otras palabras y con el color azul, para que no se vaya a confundir en los ejercicios futuros. Solamente hágale un circulito de azul. Después a otras palabras le vamos a tachar con azul, pero por ahora solo circulito. ¿Listo? Corrupción e incorrupción. Bueno, ¿qué es corromper? Que algo se corrompa, ¿qué es? Que se daña, ¿cierto? Y que algo sea incorruptible, que no se daña. Aquí se repite mucho la palabra corrupción e incorrupción. ¿De qué tratará ese versículo? De algo que es... Muy bien, esa es una observación correcta. De algo que... ¿Y sabes por qué está bien? Porque ella no está interpretando el versículo todavía, simplemente está detallando que puede ese versículo tratarse de ¿qué? De algo que se corrompe y de algo que no se corrompe. Yo no debo ir más allá porque no estoy interpretando, solamente estoy ¿qué? Viendo los detalles del texto. Hasta ahora no, o sea, muy buena esa anotación. Algo que se corrompe y algo que no se corrompe. Pero pues yo le voy a la interpretación para que no lo dejemos allí. Pablo está hablando de la carne, o sea, del cuerpo y de la resurrección de la carne, es decir, Cristo nos dará nuevos cuerpos cuando Él venga por segunda vez y ese cuerpo no se corromperá, o sea, no morirá. Pero este cuerpo que tenemos hoy en día, ¿qué? Sí muere. Entonces ahí usted puede colocar la anotación. Seguimos con el siguiente versículo, que es todavía más sencillo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 8. La palabra que vamos a buscar ahí es amor. Y le ayudo con algo. Siempre sale amor solo. Amor, amor como tal. Busquemos esa palabra amor en ese versículo. Amor, sí. Sustantivo amor. Sustantivo. Con rojo. Perdón, con azul, con azul. Si ve, ustedes me confunden. Con azul, con azul. Es un sustantivo. Amor, la palabra amor. ¿Cuántas veces se repite allí? Acuérdense que los verbos es ar, oír. Or no es un verbo. Entonces ese es su sustantivo. Azul, ¿cuántas veces está esa palabra amor allí? ¿Cuántas? ¿Quién? ¿Lala ya? ¿Cuántas encontró Martica? Falta una, Martuchis. ¿Ya todos? ¿Cuántas veces? ¿De qué habla ese versículo? Del amor, ¿cierto? Ese versículo habla del amor. Y ahí Pablo habla del amor de muchas formas. Primero dice que si uno no tiene amor, así tenga todos los dones espirituales, ¿qué es? Pues no es nada. Y después dice, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una notación que podríamos colocar de ese versículo es, este versículo trata acerca del amor. Ahí yo no estoy interpretando, simplemente estoy diciendo, bueno, tengo un primer indicio de que ese versículo habla de esto. Más adelante, cuando estemos entendiendo, haciendo preguntas, vamos a preguntar, por ejemplo, esto, ¿qué es el amor? Y ahí sí vamos a responder el amor que es sufrido, benigno, etcétera, etcétera. Por ahora solo vamos a ver detalles, vamos a observar el texto. Dime. Detective. Listo. Vamos a la primera palabra, amor. O sea, en el versículo 1 de 1 Corintios, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, coma, y no tengo
En esa frasecita, y no tengo amor, ¿cuál es el verbo? Tengo. ¿Cuál es el sujeto? Sí, el yo está implícito, o sea, yo no tengo. ¿Y cuál sería el sustantivo? Amor. Vamos a ir al versículo 2 al final, donde dice, y no tengo amor, nada soy. Bueno, es igual al anterior. Vamos a ir al versículo 3. Dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cierto? Ahora vamos al versículo 4, donde inicia, dice, el versículo 4 dice, el amor es sufrido. ¿Cuál es el verbo allí? No, señor. Es el verbo. No estamos haciendo anotaciones, solo les estoy ayudando para que no haya confusión de que amor es un sustantivo. El verbo estar. El verbo allí es estar. El amor es sufrido. O sea, lo que es el amor es ¿qué? Que es sufrido. Pero el verbo es. ¿Cómo identifico ese verbo allí? Usted puede hacer el siguiente ejercicio si quiere. Si yo digo que yo amo, yo digo yo estoy. Si yo digo yo estoy. Tú estás. Él está, ¿cierto? Si yo digo yo soy, tú eres, él es. ¿Sí me van a entender? Él es. Entonces, dime. Sí, eso no lo vamos a ver ahorita, porque eso tiene que ver con. Sí. Lo que pasa es que a veces los verbos funcionan diferente, pero no vamos a entrar tan profundamente a ver la gramática. Entonces a veces un verbo no es un verbo, sino que es un participio, pero pues no sabemos ya qué es un participio. Vamos a ir viendo eso poco a poco. ¿Listo? Pero una manera rápida de ver es que dos verbos no están juntos. Una manera rápida. Dos verbos no están juntos. Tú no dices voy a comer, dormir a la casa. Tú dices voy a comer y a dormir. O sea, está separado por una I. ¿Sí me hago entender? Entonces los verbos no están juntos. Entonces allí el verbo es y sufrido. Después vamos a ver qué tipo de palabra es. Versículo 4. Versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser. El sustantivo es amor. ¿Y el verbo cuál sería? Dejar de ser, ¿cierto? Dejar de ser. No deja de ser. ¿Todos me siguen allí? ¿No? ¿Estás confundida? ¿La misma? ¿Por qué? Porque el amor no está dejando de. O sea, el amor nunca deja de ser. Entonces, dejar sería el verbo. Lo que deja es de ser amor. No sé si me hago entender. Dejar es la acción que el amor no deja de ser. Lo que pasa es que esta palabra es compuesta. Ese verbo es compuesto, dejar de ser. Vamos a colocar otro ejemplo para finalizar. Salmo 104, 5.
Salmo 104:5. Ese no está ahí, pero vamos a ver algo ahí. Salmo 104, versículo 5. Dice así: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿Cuál es el verbo en ese versículo? Fundó, ¿cierto? Porque es fundar. ¿Y cuáles serían los sustantivos? La tierra y cimientos. Ahora el versículo 6. Con el abismo como con vestido la cubriste. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál? Abismo es un sustantivo. Vestido es un sustantivo. La cubriste, ¿qué sería? Verbo, de cubrir, ¿cierto? Versículo 8. Subieron los montes. ¿Cuál es el verbo y cuál es el sustantivo? Subieron verbo, montes, descendieron los valles. Descendieron, verbo, los valles, sustantivo. Versículo 11. Dan de beber a todas las bestias del campo. ¿Cuáles son los verbos allí? Dar, beber, bestias, ¿qué sería? Y campo. Bien. Versículo 13 al final. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Fruto. Obras. ¿Obras qué es? Obras. Sustantivo. ¿Cuál es el verbo? Saciar, o sea, sacia. Versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. Verbo. Hace, porque viene de hacer. Producir, ahí sería compuesto también hacer producir el heno. ¿Qué sería heno? Y bestias. Sigue el versículo. Y la tierra, la hierba, ¿qué es hierba? Muy bien. Sigo, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Vino qué es? Alegra, corazón, hombre, aceite, brillar. ¿Se dan cuenta que aquí brillar se aparece como verbo sin ser conjugado? O sea, oír. Rostro, pan, sustenta, vida, hombre, se llenan, savia, árboles, Jehová. Es fácil, ¿cierto? Capítulo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Verbo. Jehová. Invocad. Nombre. Dad a conocer. Verbo. Sus obras. Pueblos. Cantadle. Salmos. Sustantivo. Hablad. Maravillas. Es fácil, ¿cierto? Entonces, hermanos, los verbos son las palabras que denotan acción. En ese último versículo que vimos, alabar es la acción ¿de qué? De alabar, de glorificar a Dios. Cantar denota ¿qué? Que yo debo hacer algo. Pero la palabra sustantivo o nombre simplemente está designando, está nombrando qué es algo. Jehová, porque le da nombre a quién es Él. Él se llama así. Salmos
es la palabra que le damos ¿a qué? A esos cantos, los salmos. Hombres es una palabra que yo utilizo para nombrar ¿a quiénes? A todos los seres humanos. Entonces, hermanos, tranquilos que ese es un primer ejercicio. Vamos a ir. El próximo ejercicio vamos a ver sustantivos y verbos más otra palabra. ¿Listo?